Muchas gracias. En primer lugar, quiero disculparme de llegar ahorita apenas, pero desde que se planteó el programa yo mencioné que salía de dar clase a la 1 y que iba a ser muy difícil estar a la 1, pero hice muy buen tiempo y aquí estoy. Me dicen que si no tengo frío, y no, la verdad, en el coche hace mucho calor y así me salí. Bien, el día de los nutriólogos, hoy por cierto en la clase pues lo mencioné al grupo porque son futuros nutriólogos, lo mencioné y muchos ni siquiera estaban enterados, pero creo que todos sí lo disfrutaron y les gustó saber que existe este día. La disciplina que cultivamos, la nutriología, no la nutrición es un fenómeno, es la nutriología, es muy antigua realmente. Uno cree que empezó cuando empezaron las escuelas de licenciatura o en algún momento ya muy cercano, no. Empezó, yo creo que mucho antes de lo que sabemos. Hay elementos, hay pruebas de pensamiento nutriológico de hace 4.500 años, o sea, realmente muy antigua la disciplina y seguramente de tipo basada en los hechos, es decir, no con el método científico. Pero eso le pasó a todas las disciplinas, igual le pasó a la geología, a la astronomía, a la química y demás. Pasó por una etapa un tanto cuanto empírica, basada en hechos, y solamente muy recientemente ya adoptó el método científico, que no es mejor que el empírico, es más rápido, eso sí, y a veces puede uno creer que es más eficiente, pero no es que sea mejor, es simplemente más rápido y nos ha permitido la evolución tan notable que tiene o ha tenido la nutriología. A mí realmente me sorprende de cuando empecé yo en este tema, a este momento se ha complicado muchísimo, pero para bien. A mí me parece precioso que se haya complicado, me parece apasionante las cosas que se están descubriendo y que se están viendo actualmente. Cuando yo inicié mi estancia, ya mi trabajo en este instituto, el concepto de, por ejemplo, de receptor no estaba. El concepto de que tenía que haber un sistema antioxidante, a pesar, se conocía el fenómeno de oxidación y reducción, pero de que tenía que haber un sistema antioxidante no estaba. La interacción entre la genética y el ambiente no estaba debidamente revisado. Entonces, realmente hemos avanzado muchísimo a descubrimientos como todos estos de la microbiota, que yo creo que todavía están muy en pañales, yo creo que todavía no están colocados en el sitio que deben ser colocados, pero es lo normal. Cuando hay conocimientos nuevos, al principio aparecen en forma atropellada y ya después pueden ser puestos en su lugar por un tipo de gentes que son raras en cualquier disciplina, que son los pensadores, los que saben colocar los descubrimientos en su justo lugar. Esta nutriología además trata de, pues para mí el fenómeno básico de la vida, no el único por supuesto, pero no existe la vida sin el fenómeno de la nutrición, igual que no existe el fenómeno de la nutrición sin estar en un ser vivo. Entonces la importancia no podía ser mayor. Y esto, aunque todos ustedes lo saben, me parece importante recordarles, tenemos en nuestras manos una disciplina muy antigua, muy importante y que tenemos que ejercer con mucho cuidado. Hay muchos enemigos y muchos obstáculos en el camino. Uno es el sobresimplificar las cosas y a veces uno escucha opiniones de sobresimplificación que realmente no son procedentes, en donde la gente casi ve a los nutrimentos como buenos o malos, a los alimentos como buenos o malos, cuando es evidente que lo que puede ser malo o bueno son las conductas humanas y no las cosas no son buenas ni malas.
Algunas sí, los venenos son terribles, pero no en el términos de alimentos, eso de creer que hay alimentos que causan cierta enfermedad o que son los culpables de una situación epidemiológica, pues me parece una sobresimplificación. Igual la interferencia de la comercialización, hay un excesivo presencia de intereses comerciales que no tienen nada de malos per se, pero que no pueden dirigir el camino de la nutriología. Lo importante es mantener el control del camino de la nutriología a pesar de todas estas cosas. Entonces sí creo que es un enemigo muy fuerte. Y habría muchos otros, pero no quisiera parecer que celebro algo con pensamientos tristes, pero sí creo que hay que hacer un gran esfuerzo por dignificar la nutriología. Hay veces que yo escucho quejas de que de otras profesiones no se les toma en cuenta. Bueno, eso es habitual, que una profesión no se tome en cuenta. Uno generalmente sabe más economía que los economistas y más política que los politólogos y anda por ahí diciendo cosas. Eso es muy humano. No, pero sí hay algo que tenemos que tener cuidado. No podemos quejarnos de que no nos tomen en cuenta si nosotros no vamos a respetar la propia disciplina. Es una disciplina científica que se tiene que basar en el estudio y en el conocimiento de las cosas profundo y en reflexiones profundas, no en reflexiones superficiales o en recetas. A veces va uno a reuniones en congreso y dice, no, pero a mí deme la receta, yo lo que vine aquí a escuchar es la receta. No, pues entonces no eres un profesional, eres un técnico que quieres escuchar recetas y bueno, no es el lugar. En las profesiones se requiere mucho más que recetas simples o que generalizaciones. Pero no quiero pues parecer más negativo y más bien quisiera celebrar a toda esta creciente escuela de nutriólogos. El grupo que me tocó esta vez para darle clase es ya el número 80 y tantos, se ha dado 80 y tantos semestres seguidos del mismo curso, que ya no es el mismo del principio, ni mucho menos, pero algo que me entusiasmó hoy mismo fue ver el buen nivel que tienen muchos de los estudiantes, no todos, claro, pero hay un buen número que se sorprende cuando ve los conocimientos, que sabe apreciar la belleza de los conocimientos y que lo expresa y que lo dice y que tiene un entusiasmo muy especial. Y eso pues renueva en uno el ánimo de sentirse contento. En nuestro país ha habido muchos avances, como que se ignoran hoy en día, como que tiende uno a creer que los norteamericanos hacen mejor nutriología. No, para nada, si no, no estarían como están. Sí tienen muy buenos bioquímicos, sí tienen muy buenas gentes de metabolismo, pero en los aspectos nutriológicos no es posible que estemos copiando cosas que nuestra escuela mexicana ya superó hace mucho. Me refiero, por ejemplo, a llamarle a un grupo de alimentos proteínas. Bueno, entonces no fuiste a clase, porque los alimentos son una cosa y las sustancias son otra clase. Y además ese grupo pues ni siquiera es el que es más importante como aportador de proteínas, ni mucho menos. ¿Y eso de qué viene? Pues del copiar del extranjero, creyendo que lo extranjero es mejor, cuando en nuestro país tenemos un pensamiento mucho más profundo y más claro de los aspectos nutriológicos, y les recomiendo que se mantengan en ese sentido. Si uno lee lo que escribió Patrón Correa sobre la culebrilla en el año 1906, era la desnutrición, pues estaba muy claro, no la atribuía a cosas mágicas, distinguía claramente el papel de la injusticia económica, distinguía también el papel de los malos hábitos y de los mitos. Eso en 1906, y él estaba escribiendo eso mismo se puede ver en los escritos de los maestro Federico Gómez, por decir, su grupo, el maestro Subirán y su grupo. En fin, ha habido
avances muy, muy importantes y en muchos aspectos estamos en la frontera. Entonces no olvidemos eso, y es un poco una llamada a ser un poquito más mexicanos. No porque lo extranjero sea malo, pero cuando el ser mexicano y pasarse a los conocimientos extranjeros es retrasarse, eso sí es malo. El retraso es el que es malo. Y bueno, pues no quiero quitarles más el tiempo, les quiero desear un feliz día de la nutriología, de los nutriólogos, y pues vamos a celebrar. Gracias.